El rey Salomón fue un sabio de sabios, conocedor de lo físico, lo metafísico y lo espiritual. Fue el encargado de edificar el sagrado templo de Dios, un templo imponente, complejo y maravilloso, digno de ser la casa de Dios. La leyenda nos informa que este templo fue edificado o construido sin ruido alguno, sin sonido de cincel o de martillo. Esto nos invita a pensar cómo pudo Salomón, el rey sabio, para construir semejante proyecto en silencio. Hola amigos, bienvenidos a la Casa Gnóstica, en busca de la verdad. Para este video documental vamos a conocer de un misterio hebreo, de quiénes fueron los constructores originales del templo de Dios Yahvé. ¿Será posible que los demonios o los diablos, según nos cuentan algunas leyendas, hayan sido los constructores originales del templo de Dios por orden del rey Salomón? Eso lo conoceremos en este video documental. David, el rey guerrero de Dios Yahvé, tuvo la idea de construir un templo que sirviera como la casa sagrada de Yahvé, un lugar donde se le pueda brindar adoración y sacrificio. Pero Dios Jehová no quiso que David, el cual tenía las manos manchadas de sangre, fuera el constructor de su sagrado templo. La construcción debía ser ejecutada por Salomón, el hijo y sucesor de David, el cual tendría un reino lleno de paz y prosperidad, y mejor aún, Salomón no tendría las manos tan manchadas de sangre como su padre David. El rey Salomón recibió de parte de Dios sabiduría e inteligencia. Fue un hombre sabio, el más sabio de entre los hijos de Oriente, y su sabiduría fue superior a la sabiduría de Egipto. Salomón, haciendo gala de su sabiduría, organiza todo para la construcción del templo, y para el año 960 a.C., Salomón comienza su construcción. Esta construcción la podemos encontrar en la Biblia, en el libro 1 de Reyes, en el capítulo 6. Algunas líneas de texto de este capítulo serían las siguientes. Y sucedió que en el año 480 de la salida de los israelitas del país de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, el mes de Siu, o sea, el segundo mes, comenzó a edificar la casa para Yahvé. La casa que construyó el rey Salomón a Yahvé tenía 60 codos de longitud, 20 de anchura y 30 codos de altura. El vestíbulo de delante del templo de la casa tenía 20 codos de longitud a lo ancho de la casa y 10 de latitud a lo largo de esta. Hizo también a la casa ventanas enmarcadas de piedra y construyó adosada al muro de la casa una galería todo alrededor, a lo largo de los muros de la casa en derredor del santuario y del Santísimo. Luego hizo habitaciones laterales, todo en torno. La galería de abajo tenía una anchura de 5 codos, la del medio una anchura de 6 codos y la tercera una anchura de 7 codos. Ni ruido de martillo, ni cincel, ni instrumento alguno de hierro se oyó en la casa durante su edificación. Este fragmento de texto bíblico nos narra el inicio sobre la edificación del templo sagrado de Jerusalén, templo, el cual será la casa de Dios Yahvé. La última parte del texto citado es la parte más controvertida, al decirnos que no se escuchó ni ruido de martillo, ni cincel, ni instrumento alguno de hierro se oyó en la casa durante su edificación. Es decir, semejante proyecto de construcción, donde el ruido del trabajador, de sus herramientas y del golpeteo a los materiales de piedra, oro, plata y demás no se oyeron. ¿Cómo pudo ser esto posible? Cierta corriente de la tradición judio-cristiana tuvo una explicación fantástica sobre este posible hecho. Esta explicación nos la aporta un manuscrito conocido como Testamento de Salomón, el cual fue compuesto entre los años 300 y 400 después de Cristo. Este manuscrito nos menciona cómo el rey Salomón, durante el inicio de la construcción del templo, llega a controlar a varios demonios por medio de un anillo, el cual posee un sello.
Este anillo fue dado por Dios Yahvé a Salomón por medio del arcángel Miguel. Salomón controla con este anillo a un grupo numeroso de demonios y los pone a trabajar en la edificación del templo. Parte del relato que nos menciona con respecto a este evento sobrenatural se los menciono de la siguiente manera literal. Me llamo Ornías, y sellando al demonio lo destiné a obra de cantería, a tallar las piedras del templo traídas a través del mar Arábigo y depositadas junto a la orilla. Arcángel Uriel obligó al gran diablo Ornías a tallar piedras y contribuir a la edificación del templo que construía yo, Salomón. Onos Celis, pronuncié el nombre del Santo de Israel y la mandé a trenzar el cáñamo para el cordaje de la obra del templo de Dios, y así, sellada y atada, quedó impotente, de modo que se ocupó noche y día en trenzar el cáñamo. Asmodeo, vive el Dios de mis padres, que deberás cargar hierros y hacer barro para la fábrica del templo, pisando tú lo que necesita la aldea. Ordené que le dieran 10 tinajas para que formara la argamasa. Gimiendo terriblemente, el demonio se puso a ejecutar lo que le había ordenado. Belzebul, al oírlo, yo, Salomón, le ordené cerrar mármoles de la Tebaida. Cuando comenzó a hacerlo, se pusieron todos los demonios a aullar terriblemente a causa de su rey. Lis Tetrax, sellé al demonio y le ordené coger piedras y llevarlas rápidamente a los operarios de las partes superiores del templo, y el demonio cumplía, forzado, lo que le había prescrito. 7 demonios femeninos. Yo, Salomón, tras oír estas palabras, las sellé con el anillo de Dios y las mandé a cavar los cimientos del templo, determinando su extensión en 250 codos, y cumplieron todo lo que se les había ordenado. Acéfalo, diablo perruno, ordené que los ataran y que transportaran noche y día esa piedra como si fuera una lámpara para los trabajadores. Ordené a los demonios tallar mármoles para la fábrica del templo. Portador de leones, determiné entonces que su legión transportara leña desde un bosquecillo y que el portador de leones la cortará muy menuda con sus uñas y la arrojan al horno siempre ardiente. Cabeza de dragones, entonces le ordené que trabajara en los plintos del templo de Dios. El testamento de Salomón básicamente nos menciona cómo el rey Salomón controló y esclavizó a entes demoníacos. A esto los puso a trabajar en la edificación del templo. Salomón usaba el anillo divino para controlar los demonios. Este anillo, Salomón, o el que él quisiese, lo arrojaba contra el demonio a dominar. Este demonio quedaba incapacitado y bajo la merced de Salomón. Salomón los interroga, después de tenerlos cautivos, conoce de sus habilidades, del campo en el cual ejercen su macabra acción y del ángel que les domina. Luego Salomón ve la oportunidad de servirse de la inteligencia y la habilidad de los demonios para la construcción del sagrado templo. Así que inicia con el demonio llamado Ornías. Este demonio era el que maltrataba a su joven capataz, al cual le quitaba la mitad de la paga y le succionaba la energía. A este demonio Salomón lo destinó a obras de cantería, a tallar las piedras del templo traídas a través del mar Arábigo. Luego tenemos a la demonia llamada Onos Celis, la cual tiene características parecidas a la diosa oriental llamada Ishtar. A esta demonia la selló y luego la mandó a trenzar el cáñamo para el cordaje de la obra del templo de Dios. Luego tenemos al demonio Asmodeo. Este demonio es bien conocido en la Biblia, sobre todo en las que poseen el libro de Tobit. Este demonio fue el que atormentó a la mujer llamada Sara. A esta le mató 7 maridos. Solo Tobías, con la ayuda del arcángel Rafael, logró desposarla, y Rafael le dio captura a Asmodeo. Salomón también le dio captura a tan terrible demonio,
y después de escucharle lo destinó a cargar hierros y hacer barro para la fábrica del templo, donde él debe pisar el producto para los trabajadores de la aldea. Luego tenemos a Belzebul, el príncipe y jefe de los demonios. Este, por muy jefe, también cayó bajo el poder del anillo de Salomón. Belzebul es bien conocido en el Antiguo Testamento bíblico como un dios cananeo llamado Baal o Belzebut, muy venerado por fenicios, por los habitantes de Ugarit. También fue rival del Señor Yahvé en adoración por los propios hebreos. Salomón lo destinó a cerrar mármoles de la Tebaida. Cuando Belzebul comenzó su trabajo forzoso, todos los demás diablos aullaron a causa de su rey. Luego tenemos al demonio Lis Tetras. Este fue destinado a la recolección de piedras para llevarlas a operación. Los demonios femeninos, demonios hembras, Salomón las destinó a trabajar en la excavación de los cimientos del templo. Luego tenemos a los demonios Acéfalo y Diablo Perruno. A estos, Salomón los destinó a transportar una piedra noche y día, y luego los destinó a tallar mármoles para la fábrica del templo. Luego tenemos a Portador de Leones y Cabeza de Dragones. El primero con su legión fue destinado a transportar leña desde un bosque, y el segundo fue destinado a trabajar en los plintos del templo de Dios. Pero estos no fueron los únicos. Otros demonios también usados por Salomón para la edificación del templo fueron el dragón alado o los 36 decanos, entre otros. Como nos podemos dar cuenta, la leyenda apócrifa se corresponde con el relato bíblico. Este relato, el cual encontramos en el libro 1 de Reyes, en el capítulo 6, en el verso 7, es el que nos dice: ni ruido de martillo ni cincel, ni instrumento alguno de hierro se oyó en la casa durante su edificación. La edificación del templo de Yahvé se construyó sin ruido alguno. Los grandes bloques de piedra, los soportes de madera, las columnas de mármol y toda materia que fuese usada para la edificación, todo se movió y se esculpió sin ruido. Esto quiere decir que una fuerza fabulosa y fantástica edificó el templo de Yahvé. Si le damos credibilidad a esta leyenda, la cual plantea la tesis que los demonios fueron los constructores originales del templo de Salomón o Yahvé, sabríamos que tal obra, realizada por demonios o divinidades, no era única en el mundo antiguo, pues hay leyendas antiguas las cuales nos enseñan cómo los dioses intervenían en la construcción de ciudades usando tecnología fantástica. Las leyendas griegas nos mencionan cómo el dios Hermes le regaló una lira mágica a un mortal llamado Anfión, el cual, con ella, hizo levitar piedras con las que amuralló la ciudad de Tebas. De la misma manera, los dioses Apolo y Poseidón construyeron obligados las murallas de la ciudad de Troya. En América, las leyendas aztecas nos dicen que los dioses edificaron la ciudad de Teotihuacán. En Mesopotamia, se nos habla de unos dioses llamados Igigi, los cuales construyeron una ciudad y una torre. De esta manera podemos encontrar muchas historias, las cuales nos muestran a divinidades, constructoras de templos y ciudades, siendo los demonios divinidades extraterrestres. Podemos concluir que estos construyeron el templo de Dios usando su avanzada tecnología, en la cual contaban con instrumentos antigravitatorios con los que hacían levitar las piedras y herramientas de punta tipo sierra, diamante y láser con las cuales trabajaron la piedra. Es muy posible que entes demoníacos, los cuales fueron adorados como dioses por otros pueblos antiguos, fueron los constructores del templo de Dios en Israel hace 3000 años.